Hola a todos, ¿cómo estáis? Estoy de vuelta una vez más en el canal de Franklin's Home School. Hoy os vengo a hablar de un tema súper interesante. Vamos a hablar acerca de historia de un hombre que diseñó el Código Civil de todos los países democráticos que hoy conocemos hoy en día. Y además fue uno de los grandes estrategas y conquistadores de toda Europa. Y prácticamente su reinado fue en Francia y dominó las políticas de Francia durante 15 años enteros. Hoy hablamos de Napoleón. Napoleón nació en Francia, pero no en la Francia continental. Por ejemplo, otros conquistadores, grandes emperadores como Julio César o Alejandro Magno, tenían ascendencia de gobernantes. Por ejemplo, Alejandro Magno era hijo de un rey y Julio César se dice que es parte de la dinastía de la diosa Afrodita. Pero normalmente los grandes conquistadores no nacen en pequeñas islas empobrecidas donde no hay mucha importancia. Pero resulta que así ocurre en nuestra ocasión y Napoleón nace en esta pequeña isla empobrecida en medio del Mediterráneo, Córcega. Y bueno, como nos podremos imaginar, y como muchos otros de los conquistadores y grandes gobernadores del mundo, pues Napoleón también era brillante en sus primeros años de vida, en sus primeros años de escuela, de aprender. Él básicamente resaltaba en muchas de las materias, pero no siempre estaba en Córcega cuando nació. También fue alternando de Francia a Córcega, dependiendo de donde su familia realmente lo necesitara. Napoleón empezó en Francia en la escuela militar de Francia, la oficial, en París. Y bueno, allí pues le hacían bullying por su acento corso y porque simplemente no era francés. Porque Francia había comprado Córcega de Génova hace unos pocos años. Y básicamente Córcega seguía siendo más italiana que francesa. Entonces por eso no les gustaba mucho a sus compañeros de clase. Pero con un poco de esfuerzo, Napoleón ya logró pasar sus estudios y se hizo segundo teniente en un regimiento de artillería francesa. De esta manera, pronto, Napoleón logró encontrar su gran afición a los cañones del rey de Francia, que en ese entonces era el rey Luis XV, que poco a poco iría deteriorando su salud y finalmente le pasó el trono a su nieto, Luis XVI. Ahora, toda la monarquía pues estaba con sus excesos y se estaba poco a poco formando la Revolución Francesa, hasta que finalmente destronaron al rey. Y Napoleón no le importaba mucho la Revolución Francesa como tal. Su familia era una nobleza noble, así que perdón, una nobleza menor. Y al ser una nobleza menor no pasaban mucha hambre ni pobreza, ni tenían que pagar tantos impuestos como la gente de a pie. Entonces, Napoleón pues se unió a la revolución no tanto por el hecho de que la gente tuviera hambre y él quisiera patrocinar al pueblo, sino porque él tenía un poquito mucho de algo llamado ambición. Lo que pasa es que Napoleón no le sonaba muy bien el quedarse como segundo teniente artillero. Él lo que quería convertirse era en un general, en alguien que realmente mandara. Y él vio una oportunidad en la revolución de parar esa forma aristócrata de darle los grandes puestos y los comandantes a la gente que tiene nobleza y no talento. Napoleón tenía talento, pero no nobleza. Así que Napoleón se involucró en la revolución y poco a poco la revolución fue triunfando y Napoleón se empezó a enlistar en las batallas de Toulon y en el sur de Italia y poco a poco consiguiendo logros para la revolución fue siendo promovido y más por los mismos revolucionarios a ser mejor capitán. Pronto, Napoleón empezaría a participar en sus primeras y más importantes batallas. Participó en el sitio de Toulon, una ciudad francesa que estaba ubicada al sur y que los británicos habían sitiado y exitosamente conquistado. Napoleón ideó un plan para conquistar la ciudad, ni siquiera siendo el general del ejército. Se lo presentó a su general y su general apreció su dedicación. Iniciaron ese plan y oficialmente los británicos fueron exitosamente echados de Toulon.
Napoleón había tenido su primera victoria sin ni siquiera ser general de un ejército. Pronto Napoleón fue promovido a ser capitán mayor y luego se le dio su propio ejército después de varios éxitos más. Pronto, Francia estaba en guerra con media Europa y Napoleón tenía que hacer frente a bastantes frentes al mismo tiempo junto con sus compañeros generales. La Guardia francesa y todos los soldados franceses decidieron ponerle como capitán del ejército del sur, mientras otros dos ejércitos en el norte intentaban noquear a Austria fuera de la guerra. Sin embargo, Napoleón no debería hacer mucho en su campaña. Napoleón le dio la vuelta a todo y empezó a hacer la campaña principal por el sur, desobedeciendo un poco las órdenes que se le había dado. Pero ¿para qué? Si inesperadamente, con varias tácticas, el joven Napoleón logró vencer a los austriacos en el campo de batalla y forzarlos a firmar un tratado de paz que él mismo había escrito sin el consentimiento de los revolucionarios franceses de vuelta en casa. Y él solo, sin ayuda de ningún otro ejército, dejó a Austria fuera de la guerra, quedando solo en guerra con Reino Unido. Había sido un éxito fantástico y Napoleón poco a poco fue promovido más y más hasta que tuvo muchísimo poder y llegó a un punto donde incluso pudo, bueno, convertirse en primer cónsul. Abolió el gobierno que había antes y se convirtió en primer cónsul, básicamente un nuevo dictador de Francia. Y de esta manera, Napoleón, después de haber organizado un golpe de Estado contra el antiguo gobierno provisional francés, ahora era primer cónsul. ¿Y por qué primero? ¿Es que habían otros? Bueno, en principio sí, lo que pasa que realmente el que mandaba solo era el primer cónsul porque él era el que hacía las leyes. Él escribió un código civil francés, él escribió varias leyes de Francia que impedían la corrupción. También escribió, más que todas las cosas, una cosa súper importante aparte del código civil, y eso es que escribió las leyes del banco, las leyes bancarias, y organizó un banco nacional francés que lo que hizo fue subir la economía francesa de una manera impresionante. Napoleón también podía gobernar, además de ser prácticamente la estrella en el campo de batalla. Por fin, Napoleón podía sentarse y charlar con sus enemigos. Decirles que ahora no había un gobierno inestable francés. Ahora estaba él, que era el maestro de Francia, y en un futuro el maestro de Europa. Sin embargo, ocurriría una cosa sin precedentes. Napoleón ya era primer cónsul, pero él tenía un poco más ambición que le había dejado, así que, como el cónsul era un cargo pasajero, decidió proclamarse primer cónsul de por vida. Y por si esto no fuera poco, ya Napoleón mm, no estaba conforme con el puesto de primer cónsul. Ahora Napoleón quería algo incluso mejor y que totalmente defraudaba a todos los ideales de la revolución. Napoleón quería convertirse en emperador. Ahora que el joven Napoleón se había recién proclamado emperador, muchas críticas empezaron a acercarse a él y empezarle a hundir su poder. Sin embargo, como la gente ya estaba cansada de revoluciones y de tantas guerras y sangre, Napoleón prácticamente pudo impedir que estos nuevos golpes de Estado y estas contrarrevoluciones se levantaran contra él y pudo mantener el control a su alcance casi en todo momento. Napoleón casi nunca en todo su reinado tuvo alguna rebelión política importante que le amenazara su trono. Cabe destacar que en el tiempo que Napoleón todavía no se había convertido en emperador, el directorio, el gobierno anterior a él, le había mandado a una expedición en Egipto, y Napoleón lo que quería era gloria y fama, así que se trajo un equipo de, investigadores, de científicos y de esta gente que estudiaba las lenguas de Egipto y todas sus curiosidades para, hacer investigaciones allí y ponerlas a su nombre y no solo hacer que su campaña en Egipto fuera una campaña contra los británicos y militar, sino que también era una campaña de investigación. Esto fue muy importante porque allí se encontró una piedra donde había un escrito en jeroglífico, en griego,
y en latín, me parece, donde pudieron descifrar la mayoría de las letras de los jeroglíficos egipcios. Napoleón también, después de esto, después de haberse convertido en emperador, se puso a guerrear con toda Europa una vez más, con Austria, Rusia, Reino Unido, y cuando Napoleón volvió, logró, bueno, prácticamente los venció en el sur de Italia, y al ver Austria, que estaba siendo derrotada por Napoleón, disolvió el Sacro Imperio Romano Germánico, que era una entidad que había existido durante 1000 años y era una asociación de la mayoría de los reinos de Germania, o sea, Alemania, pero en ese tiempo. Y bueno, de ahora en adelante, básicamente, Napoleón obtuvo numerosas victorias en todos los frentes de batalla. Logró hacer paz con sus enemigos un par de veces aproximadamente. Sin embargo, poco a poco la influencia de la revolución se iba expandiendo más y más, y así toda Europa estuviera contra él, no había forma de derrotarlo. Se formaron hasta 5 coaliciones europeas enteras para intentar volverlo a donde él estaba, volverlo abajo donde empezó todo, y sin embargo ninguna tuvo éxito. Los británicos, sin embargo, al tener, bueno, su isla apartada de Europa, siempre dominaban las olas. Y por esta misma razón, Napoleón no pudo invadir Gran Bretaña. Entonces, Napoleón tenía que hacer otras cosas en el continente, lidiar con Austria, con Rusia, con Suecia y otras potencias. España también era aliado de Napoleón en ese tiempo. Sin embargo, Napoleón, con el pretexto de invadir Portugal, invadió España también y se metió en un berenjenal que no pudo salir hasta el final de su reino. España probó ser uno de los grandes errores de Napoleón debido a que las guerrillas españolas lucharon ferozmente contra él, mientras que los austríacos se volvían a rebelar contra él y Napoleón tuvo que ir a derrotarlos una vez más. Napoleón en total derrotó como 4 veces a los austríacos en diferentes coaliciones, y cuando Napoleón tenía a toda Europa prácticamente bajo su control, ni siquiera el reino de Prusia había logrado estar contra él, se le ocurrió la peor idea de su vida: invadir Rusia. Pero más que en las batallas de Napoleón, quiero que nos centremos mejor, más que en su genialidad militar, en la influencia de las revoluciones como la Revolución Francesa que él trajo a toda Europa. Fue muy importante porque Napoleón no solo escribió el Código Civil de la mayoría de las repúblicas que conocemos hoy en día, sino que también lo que hizo fue que expandió las ideas de la revolución por toda Europa. Hizo, a medida que iba expandiendo y conquistando nuevos territorios, no los anexó a Francia como lo harían otros conquistadores, sino que lo que hizo es que hizo repúblicas hermanas, como él las llamó. O sea, él hizo repúblicas antimonárquicas que lo que hacían era simplemente expandir las ideas de la revolución, pero para su propio estado. O sea, lo que hacían era que con su gobierno siendo republicano y parcialmente controlado por el gobierno francés, lo que hacían era meterle a la cabeza en la gente que la revolución era buena, que la revolución traía prosperidad. Y es así que poco a poco toda Europa estaba con ideas revolucionarias. Después de que Napoleón fuera derrotado al final en su campaña de Rusia y España y fuera exiliado a Elba y finalmente moriría en la isla de Santa Elena, donde los británicos lo exiliaron, al final Napoleón siempre vivió para siempre en las literaturas y memorias de otros escritores, porque al tener tanta influencia en las repúblicas de Europa, fue súper importante porque luego, mucho tiempo después, esas ideas seguían en la cabeza de los europeos y los reyes europeos al final fueron derrocados por su propia gente en otras revoluciones. Sofi, vete. Sí, sí, vete.